Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy buenas noches. Sí, sí, te escucho bien. Muy bien, muchachos. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Vamos a continuar desarrollando entonces este curso de razonamiento lógico. Vamos ya en la sección de funciones y progresiones. Esa es la temática a trabajar esta semana. Eh, Para la tutoría de hoy vamos entonces a enfocarnos en funciones. Bien, un concepto bastante importante y fundamental para el desarrollo de las matemáticas y que desde luego tendrá su participación a la hora de enfrentar el examen de admisión de una u otra forma. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una rápida presentación de lo que es el concepto para que pasemos de una a realizar algunos ejemplos. Bien. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, la definición formal es esta, una función f, bien, vamos a representarla con la letra f, del conjunto A en el conjunto B es una asociación entre los elementos de A y los elementos de B. Una asociación o regla de asignación o una correspondencia. Bien, todas esas son sinónimos. Correspondencia. O una relación. Listo. Entonces, una función f del conjunto A en el conjunto B es una asociación entre los elementos de A y los elementos de B. Y esa asociación tiene que cumplir pues unas condiciones. Bien. ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir que todo elemento de A debe de estar asociado con un único elemento en B. O sea que, ¿de qué me están hablando acá? Vamos a imaginarnos, bien, que en este conjunto A, pues tenemos unos elementos, bien. Imaginémonos que aquí tenemos la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E. ¿Listo? Y vamos a suponer que en este conjunto B tenemos otros objetos. ¿Listo? Bien, vamos a suponer que esto es la letra alfa, que este es el símbolo arroba, vamos a suponer que este es el símbolo numeral, vamos a suponer que aquí tenemos el símbolo de interrogación, vamos a suponer que aquí tenemos la letra T, aquí está muy grande, interrogación, esta es la letra T, vamos a suponer que este de acá es pi, y vamos a suponer que este de acá es la letra, ¿qué digo yo? Eh, Beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos esos dos conjuntos. A contiene esos elementos que están ahí listados y B, pues ese es el conjunto que contiene los elementos que ahí se listan. Entonces, una asociación entre estos dos conjuntos, pues no es más que hacer o corresponderle a cada elemento de A un elemento de B. Por ejemplo, esta sería, aquí estoy montando una asociación o una correspondencia entre todos los elementos de A y todos los elementos de B. Por ejemplo, eso es una mera relación. ¿Listo? Ahora, ¿qué cumple esta relación? Y la pregunta es, ¿satisface las condiciones que impone el enunciado? ¿Cierto? Es decir, las condiciones que impone la definición para que esta relación se pueda llamar función. Entonces, lo que tenemos que mirar es, primero, si todo elemento de A está asociado. Noten que en efecto, ¿cierto? Por ejemplo, este elemento A de A quedó asociado con numeral, este elemento B de A
quedó asociado con arroba, este elemento C quedó asociado con interrogación, este elemento D quedó asociado con pi y este elemento E quedó asociado con interrogación. ¿Sí? O sea que por ese lado sí se cumple. Todos los elementos de A quedaron con algún socio, con algún asociado, ¿cierto? En el otro lado, en el conjunto B. Pero la otra condición es que el asociado debe ser único. Ese asociado en B debe ser único. Entonces, básicamente, este todo y este único son las palabras claves que nos dan la definición. Entonces, veamos, en efecto, se cumple que todo elemento de A está asociado con un único elemento en B. Bien, pues No. miremos. Por ejemplo, el elemento C, bueno, por ejemplo, el elemento A, ¿con cuántos quedó asociado? Con uno solo, numeral. El elemento B, ¿con cuántos quedó asociado? Con uno solo, que es arroba. El elemento C quedó asociado con cuántos? Con 1. Con uno. A saber, interrogación. Y el elemento D, ¿con cuántos quedó asociado? Pues con pi, con uno solo. Y el elemento E, ¿con cuántos quedó asociado? Con 1. Con uno solo. Entonces, ojo, que aquí uno creería que hay una falencia en la definición, o sea, que no se cumple por el hecho de que estos tres estén relacionados por esas flechas. Pero ojo que es que la condición no pide que todo elemento de B esté asociado con un único elemento de A. Así no es como dice la definición. Pues es que si esa fuera la definición, entonces yo no tendría que estar analizando los elementos de A, sino pasar a analizar los elementos de B. Y eso es obvio, pues interrogación no está asociado con un único elemento de A. Pero es que no es en este sentido de derecha a izquierda como tenemos que hacer el análisis. El análisis se debe hacer es de izquierda a derecha, de A en B. Miren la flechita, ¿sí? Entonces, en este sentido, queda muy claro que C tiene un único asociado, que es interrogación, y E también tiene un único asociado, a saber, el mismo símbolo interrogación. ¿Queda eso claro? Sí. Listo. Observen que entonces, en efecto, F es función. Noten que de hecho en B quedaron algunos elementos. Es función. En B quedaron algunos elementos sin ser socios de alguien. Por ejemplo, alfa quedó solito. T quedó solito, beta también. Y eso no hay problema. Eso no daña ni va en contravía del concepto de función. Bien. Bueno, ahora vamos a definir por aquí una relación distinta que no alcance a ser función. ¿Listo? Vamos a mirar. Por ejemplo, yo puedo decir ahora que A lo voy a asociar con alfa. Entonces, noten que A está asociado con un único elemento en B. Está muy bien. Ahora voy a decir que a B lo voy a asociar con interrogación. A C lo voy a asociar con, digamos, T. A D lo asocio con pi. A E lo asocio con, por ejemplo, así, dejémoslo así. Esto sería una función de A en B. Cambiémosle el nombre, pues porque ya no la podemos llamar F. F es la anterior, esta pongámosle otro nombre, llamémosla G. ¿Qué opinan? ¿Sería bien, estaría correcto llamar esto, decir que G es una función de A en B? ¿Cuál propiedad falla? Entonces noten que no se cumple esto de todo. ¿Sí ven que no se cumple? No todo elemento de A está asociado con, con un único elemento en B. El E no quedó asociado, quedó solito. Y eso ya nos daña la condición de que esto sea función de A en B. ¿Listo? Bueno, vamos a corregirlo. Vamos a asociar a E con beta. Niños, el micrófono, por favor. Recuerden los micrófonos, por favor. Bien, y ahora voy a asociar a B con arroba. ¿Y qué opinan de esta nueva asociación?
¿Alcanza a ser función? No, profe. ¿Dónde falla? Profe, no, porque dice que todo elemento de A está asociado con un único elemento en B y, por ejemplo, la B está asociada con el arroba y con, espera que no alcanzo a ver, con el arroba y con Interrogación. el signo de interrogación. Es correcto, muy bien. Queda muy claro entonces que en definitiva G no es función. Listo, resaltaremos aquí entonces los elementos que generan el problema. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, respecto al concepto de función, pues esta es la noción más básica, ¿cierto? Realmente la noción de función tiene aplicaciones infinitas, diría yo. Por ejemplo, podemos asociar conjuntos o relacionar conjuntos a través de funciones, pero donde los conjuntos ya no son finitos, sino infinitos, que es básicamente lo que ustedes estudiaron en gran parte del bachillerato, ¿no? ¿Cómo se logra esa asociación? A través de expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Miren, por ejemplo. Por ejemplo, con esta expresión algebraica. ¿Qué función induce esta expresión algebraica? Entonces, lo que hacemos es ingresar valores numéricos en la X, operamos, hacemos la raíz y eso nos devuelve un resultado. Por ejemplo, cuando X vale 0. Si X vale 0, nos quedaría raíz de menos 2. Y esto obviamente no es un número real, porque la raíz de un número negativo no existe en los reales, existe en otro conjunto numérico. Bien, Los entonces por eso estoy diciendo aquí que cuando X vale 0, f de X no es un número real. Bien, cuando X vale 1, pasa lo mismo, nos queda raíz de menos 1. Eso no es un número real. Bien. Pero sin embargo, cuando X vale 2, ya me queda 2 menos 2, 0, y la raíz cuadrada de 0, pues es 0. ¿Sí? Por consiguiente, el número 2 queda asociado con el 0 a través de esta expresión. Y esto se puede inclusive llevar al plano cartesiano. Cuando X vale 2, Y vale 0. Bien, entonces voy a marcar la coordenada. Mira, esto induce una coordenada. 2 en X, 0 en Y. 2,0. Cuando X vale 3, pues entonces nos quedaría raíz de 3 menos 2, o sea, raíz de 1, y eso da 1. Bien, entonces, Profe, hola. yo tengo una pregunta, es que pues a mí me enseñaron en 11, bueno, y en toda la secundaria, que uno asumía los valores de X, dos valores negativos y dos valores positivos, y pues el neutral que vendría siendo el cero. O bueno, Sí, más valores negativos y también positivos, pero de la misma cantidad. ¿Eso tiene alguna influencia, pues los valores negativos o es que no siempre solamente se se... puede. Ah, ok. No siempre se pueden evaluar los valores negativos. Por ejemplo, aquí no se puede. ¿Yo cómo hago para determinar el resultado de, por ejemplo, vamos a cambiar la X por menos 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos 1, menos 2, o sea, raíz de menos 3. ¿Y yo qué número real le voy a asociar a esto si esto no pertenece a los números reales? Eso es un número imaginario, se le llama así. Sí, profe, ¿De pero pues, o sea, acuerdo? mi pregunta vendría siendo si tiene alguna influencia o solamente se determina dependiendo del tipo de función que se esté Eso es realizando. correcto. Esa es la conclusión. ¿De qué depende de si conviene coger valores más simétricos respecto al cero? Por ejemplo, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3. De si la función lo permite o no. ¿De acuerdo? Listo. Cuando X vale 6, pues eso nos da 4 y la raíz de 4 es 2. Cuando X vale 11, 11 menos 2 nos da 9 y raíz de 9 es 3. Y noten pues cómo se van ubicando los puntos en el plano cartesiano. ¿Sí? Esto pues nos va generando un comportamiento geométrico que describe o es una representación geométrica de la función o asociación funcional que define esta expresión algebraica. Bien, esto pues sigue creciendo, esto va aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando y eso infinito. Listo.
Vamos a dejarlo pues hasta acá para que eso no quede tan feo. Bien. Entonces aquí estamos viendo pues otra interpretación del concepto de función ya ahora arrojado o vaciado al plano cartesiano, donde estamos relacionando dos conjuntos infinitos, a saber, los números que van desde el 2 hasta el infinito y los números que van desde 0 hasta infinito. Preguntas, muchachos, con esto. No es una función logarítmica. Chicos, venga, yo leo el chat que lo tengo un poquito abandonado. Permítame por acá. Ujú. Sí, no es que sea una, no es una función logarítmica, tiene cierto parecido. La función logarítmica se ve así. ¿Sí? Nota que la función logarítmica tiene gráfica por debajo del eje X y esta que tenemos no. ¿Listo? Esta es simplemente la función raíz de X menos 2. ¿Listo? Es media parábola, Camilo. Es correcto, es media parábola. Bueno, gráficamente uno también pues, se puede dar cuenta que una determinada expresión algebraica no define una función. Por ejemplo, si me preguntan en el examen si esta gráfica es la gráfica de una función, eso es muy fácil responderlo. ¿Quién me dice? Esto es la gráfica de una función. Miren que no nos están entregando ni la fórmula, no le están entregando nada, solo el dibujo. Bien, no lo es, eso es correcto. ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, este número X que tengo yo acá queda asociado con este número Y1, que está por aquí en el eje Y, llamémoslo Y1, pero al mismo tiempo está asociado con este otro número Y, que está más por debajo, que está negativo, que vamos a llamarlo Y2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Si uno lo lleva al diagramita, ¿cierto? X, Y1 y Y2, y X está siendo asociado con Y1 y al mismo tiempo está siendo asociado con Y2. Por lo tanto, esto no es una función. Si uno traza una recta vertical, toca la curva en dos puntos. Correcto, esa es otra forma de darse cuenta pues que no tenemos una función entre manos. ¿Listo? Y bueno, chicos, ya creo que con esto es suficiente. Vamos entonces a arrancar a hacer ejemplos. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si solamente tuviéramos la parte de abajo del Y2, no afectaría pues en nada que sea negativo. En nada. ¿Y sería función o Ah, no? bueno. Sí, porque X estaría solamente asociado con Y2, ¿no? Note que cada número X que usted tome aquí en el eje X, cualquiera de todos estos, este X1 o este X2, o este X3 o este X4 o este X5, cualquiera de todos estos, siempre va a tener un único socio en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces sí De sería acuerdo, profe, función. gracias. Muy bien, muchachos. Vamos entonces ahora a arrancar. ¿Listo? Dice, se definen R las siguientes operaciones. Observen que nos están definiendo unas operaciones extrañas, unas operaciones que nunca habíamos visto, ¿cierto? Esta la podemos llamar la operación por raro, un por extraño, y esta la operación triángulo. ¿Bien? ¿Qué acontece? Pues que estas operaciones nos las están definiendo en función de las operaciones que ya conocemos nosotros, ¿cierto? Potenciación, suma, multiplicación. Lo mismo el triángulo, ¿bien? El triángulo, si lo miramos en el alfabeto griego, es la letra mayúscula delta, eso es correcto. Listo. Muy bien. Entonces, nos piden encontrar el número Y que satisface esta ecuación. Noten que por aquí aparecen las operaciones extrañas que nos han presentado en el enunciado. Bien. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es llevar cada una de estas operaciones extrañas a las operaciones usuales, las que conocemos de toda la vida, que es donde nos sabemos mover.
Usted dirá, profe, ¿y esto qué tiene que ver con funciones? Bueno, pues es que de hecho, observen que lo que estamos haciendo acá con esta operación, por ejemplo, triángulo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo triángulo? Está agarrando dos elementos reales, A y B, y les está asociando un único resultado, un único número R, que es el resultado de la operación A a la 2 más B a la 2 menos AB. Entonces, por cada par A, B, me encuentro o le asocio a ese par un R. Entonces, aquí lo que estamos asociando ya no son numeritos con numeritos, sino parejas ordenadas con un numerito. Bien, y eso también es una función. Recuerden que es que en principio la función asocia cualquier tipo de elementos de un conjunto A con cualquier tipo de elementos de otro conjunto B. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema en que en este caso estemos asociando parejitas ordenadas con números reales. Bien. Y bueno, entonces ya sabemos pues lo que tenemos que hacer es traducir esas operaciones extrañas a las operaciones cotidianas. Entonces empecemos. ¿Qué nos da 2 multiplicación extraña 3? Bueno, es cuestión de hacer la identificación. En este punto, este 2 es el que hace las veces de A y este 3 es el que hace las veces de B. Bien, y entonces ¿esto qué nos da? 4 más Exacto. 9 Vamos a sustituir con calma. más Más 2 por... 12 sería la multiplicación de esos. Es correcto. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí 4 más 9 más 12. Lo que nos da 25. O sea que toda esta cuenta tan rara finalmente queda asociada. Por ejemplo, aquí que estamos viendo que el 2 y el 3, el 2,3 a través de esa operación multiplicación rara queda asociada con el 25. Y solo con ese, no con ningún otro. Muy bien. Ahora, ¿qué sería 4 triángulo 5? Bueno, pues en este caso tenemos simplemente que implementar, identificar nuevamente quién hace las veces de A, quién hace las veces de B. A sería 4, B sería 5. Y ahora vaciamos, pero en la fórmula asociada al triángulo, ¿cierto? Sería 4 a la 2 más 5 a la 2 menos 2 por 4 y por 5. Bien, entonces vamos totalizando. ¿Qué nos va quedando? 16 más 25 menos, ¿qué será? 40. Menos 40. Bien. 1. Entonces, 16 y 25, eso nos da 41. Menos 40 nos daría 1. Muy bien. Y listo, muchachos. Entonces ya lo único que hacemos es vaciar estos datos en la expresión original. Entonces nos quedaría que 2 multiplicación extraña 3, ¿cierto? Más 4 triángulo 5. Y más 1 igual 0, pues sería equivalente a tener, reemplazamos los resultados. Entonces 2 multiplicación extraña 3 es 25. Más 4 triángulo 5 es 1. Y esto por Y. Recuerden que queremos ahora es de encontrar Y, ¿no? Pues entonces este más 1, como me está sumando aquí en el lado izquierdo, donde está la y yo quiero dejar la Y solita, pues de una vez lo pasamos al lado derecho a restar. Bien. Aquí nos queda entonces que esto es equivalente a tener 26Y igual menos 1. Y esto sería equivalente, finalmente, a decir que el valor de Y es igual a menos 1 sobre 26. Y así de simple hemos encontrado el número real Y que satisface esta ecuación, donde aparecen esas operaciones raras, llamémoslas de esa forma. Muy bien, preguntas.
Profe, yo no entiendo por qué el -1 quedó arriba. El -1 quedó arriba. ¿En qué parte? En el resultado, pues, final. Ah, ya. No, sí, claro, porque aquí tengo un -1, ¿cierto? Entonces este 26 que está multiplicando en el lado izquierdo va a pasar al lado derecho con la operación opuesta. Pero es Ah, que, ok, es que yo estaba pasando, era pues el 1 a dividir en vez del... Sí, profe, ya entendí. Gracias. de acuerdo, listo, muy bien. 41 menos 40. 41 es 16 más 25 y este 40, pues es este 40. Profe, yo tengo una pregunta y es si las funciones solamente se dan en números reales. No, para nada. Digamos que al nivel en el que todos nos encontramos en este momento, como apenas nos estamos acercando al concepto, se van a dar cuenta pues que es en donde, en donde se van a ver, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una función puede ir de un conjunto A en un conjunto B, donde los elementos de A, por ejemplo, sean conjuntos. Imagínate que una función puede relacionar o asociar conjuntos con conjuntos, por ejemplo, o conjuntos con números reales, por ejemplo, o X puede ser también una matriz. Es más, X también puede ser una función. Entonces, no hay límite. Una función puede estar conectando o asociando cualquier tipo de objetos. ¿Listo? Personas, animales también. Cualquier tipo de objeto. ¿Listo? Profe, pero puede ser el mismo objeto, puede que en A esté Sí, X y en B también esté X. Y que puede, puede asociar elementos de un conjunto en el mismo conjunto. También puede hacer eso. No hay límite para una función. está bien, profe, gracias. Con gusto. Profe, ¿cómo así que asociar conjuntos del mismo conjunto? O sea, ¿cómo Sí, así? por ejemplo, yo puedo definir una función f que va, por ejemplo, imaginémonos esto, que va de un conjunto A en los reales positivos. Es más, en los enteros positivos. Donde A está formado por el conjunto que está formado por los grupos del pre-U, ABA. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo agarrar el grupo. Hoy estamos a martes, ¿no? Entonces podemos agarrar el grupo martes 8, 9, ¿cierto? Y digo que entonces la función esta lo que va a hacer es que va a agarrar a mi conjunto, el grupo de clase del martes de 8 a 9, ¿cierto? Y le va a asociar el número de estudiantes conectados. ¿Sí? Pero también puede hacer lo mismo con el grupo martes de 11 a 12, ¿cierto? Y asociarle el correspondiente número, que sería el número de estudiantes conectados. Por ejemplo, para el ejemplo particular, F de el grupo martes 8 a 9, en este preciso instante es igual a 86. Habemos 86 participantes en la reunión. Y nota que, ¿qué es esto? Un conjunto de personas, ¿cierto? Profe, eso nos Entonces, daría una función, ¿cómo se dice? ¿Descontinua? pero ya esos serían tópicos propios del curso perdón, propios de funciones que relacionan reales con reales. Y la verdad, si nos desconectamos un poquitico de la intención de la charla de hoy, ¿sí? La Gracias, profe. continuidad, la continuidad se puede interpretar así burdamente y para que no quedemos pues como con el sinsabor de que de pronto no te doy una respuesta. Se puede ver como gráficamente tiene una consecuencia en la curva y es que
Cuando no hay continuidad, la curva queda con perforaciones o saltos, ¿sí? Imaginémonos que una función nos quede así. Y viene, digamos, se va desarrollando aquí así. Y aquí no sabemos cuál sea la razón y pega un brinco. Entonces aquí se dice que la función no tiene continuidad en este valor X. Bien. Desde luego, para eso necesitan límites y otro tipo de cosas, pues, para poder formalizar. Pero es la idea intuitiva. Una pregunta así que se me ocurrió, de esas funciones que aparentemente miramos que son lineales, digo, continuas, si se aumenta, si se le hace un zoom en Sí, sí. habría la posibilidad que fueran descontinuas, fueran como porosas. Esa pregunta es muy interesante. Y desde luego que hay funciones que tienen esa propiedad. ¿Listo? Pero en particular la función que trabajamos en el ejemplo, esta, no se ve en tus palabras porosa cuando yo hago el zoom. Bien, ¿eso a qué se debe? Ya tendrías que hacer el trabajo, y esa es la invitación a que te voy a hacer, que hagas una tabla de valores para esta función, para que te convenzas que ella no se ve porosa, con los siguientes valores. Entonces, 2, ¿cierto? Y aquí vas a poner el resultado, pues que es 0. Pero ahora vas a evaluar el número 2,0000001. Para eso, pues nos vamos a apoyar de una calculadora. ¿Listo? Y vas a poner el resultado acá. Luego Listo, nos profe. vamos a mover un pelín más hacia la derecha. O sea que ya vamos a evaluar el número 2,00001. Nota que este ya tiene menos ceros. Es una cantidad más grande que la anterior. ¿Listo? Y váyase así. Te vas a dar cuenta que el incremento en los valores f de x es coherente desde un punto de vista pues intuitivo, todo esto es intuitivo, con el hecho de que la curva va a quedar sin perforaciones o sin esos poros que tú comentas. ¿De acuerdo? Entonces te invito a que llenes esta tabla de valores. Muy bien, muy interesante la pregunta, muchachos. Bueno, entonces avancemos, muchachos, que igual aquí hay unos ejercicios también bien interesantes. Vamos a mirar, por ejemplo, este ejercicio es interesante porque nos voltean por completo la simbología, ¿cierto? Nosotros estamos, es decir, no crean, estar familiarizados con la simbología ayuda al entendimiento o no de un concepto. Bien, vamos a dejar esta tablita por aquí para que el compañero tome nota. Bien. ¿Qué nos están definiendo acá? Nos están definiendo una operación. Este símbolo se llama el símbolo de la integral. Integral. Bien. Entonces nos están definiendo una operación usando ese símbolo. Bien. Tratemos de comprender de manera general cómo actúa la operación. La operación actúa así. Aplicar la operación integral entre a la 3 y raíz de b arroja como resultado o es igual a el número que se obtiene de tomar el número a, que es el que está en la base de esta potenciación, y multiplicarle la raíz cuarta del número b, que es el que está al interior de este radical o de esta raíz cuadrada. Bien, entonces identifiquemos bien. Este b viene a participar por acá, en el cálculo final de la operación. Y este a participa por este lado y se multiplica. Pero noten que ya hay una exigencia en la definición, y es que para yo poder aplicar la operación integral entre a la 3 y raíz de b, o mejor dicho, para yo poder aplicar la operación integral entre un número y otro, el número inferior, ¿sí?, que está aquí abajo, tiene que aparecer como potencia de 3. Y el número superior tiene que aparecer como una raíz cuadrada. Si no aparece así, no es posible identificar quién es A y quién es B, y por lo tanto no es posible obtener el resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el reto? El reto es calcular este número. Y observen lo que hay aquí abajo. O sea, hay una iteración en la operación.
Para poder nosotros entonces estimar el valor numérico o calcular el valor numérico de esta cuenta, pues sí o sí, primero necesitamos saber cuánto da este límite inferior, cuánto da este valor inferior, que en este caso está dado por esa integral. Bien, entonces empecemos por ahí. ¿Qué sería integral de 8 a 4? Bien, entonces observen pues, hay un problema. Para yo poder calcular esto, yo tendría que estar viendo esto como un número de la forma a la 3. Y para poder calcular esta integral, yo tendría que ver el 4 como un número de la forma raíz cuadrada de algún b. Entonces tenemos que hacer ese ajuste, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Qué número elevado a la 3 es igual a 8? Fácil de responder, ¿cierto? El 2. 2 a la 3 nos da 8. Entonces yo puedo reescribir este 8 como 2 a la 3. Mire que ya le estoy dando la forma de la definición. ¿Bien? Entonces es uno de los reticos que tiene este ejercicio, que no puedo aplicar de manera directa la operación que me están introduciendo, sino que tengo que darle una forma, tengo que hacer una transformación de los elementos o de los términos que aparecen en los límites de esa integral. Y pues obviamente este 4 yo lo tengo que escribir como un raíz de b. Entonces ya me pregunto, bueno, pero ¿qué número b, cuando yo le saque raíz cuadrada, me da 4? Y pues salta a la vista que el número en cuestión es 16. Entonces noten que ahora sí tenemos esta forma. ¿Qué dice la definición? ¿Que esto cuánto da? Da a por raíz cuarta de b. Pero yo creo que ya tenemos identificado a A y a B, ¿o no? A es, recuerden, la base de la potenciación. En este caso, A es 2. Y el B es el radicando de este radical. O sea, B es 16. Entonces, sustituimos. Esto nos está dando 2 por la raíz cuarta. 2 por la raíz cuarta de b, o sea, de 16. Y pues la raíz cuarta de 16 es 2. Y 2 por 2 pues nos da 4. Listo. Preguntas en esta primera parte. Bien. Ahora, la integral original o la integral que nos están pidiendo calcular, ¿cierto? Ese valor integral desde la integral de 8 a 4 hasta 9. Pues entonces ahora se ha transformado en integral. Ya sabemos que el resultado de esta es 4, ¿cierto? Entonces ya se ha transformado en este problema, integral de 4 a 9. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente el mismo trabajo. ¿Qué número elevado a la 3 nos da 4? ¿Quién me dicen? Profe, qué pena, porque dio 4. Pues después ya entendí todo el procedimiento, pero no entiendo por qué dio 4, pues No, al ya final. aquí este valor es igual a 4, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo sustituyo. Estoy cambiando Profe, esto por su resultado. El resultado de esto es 4. Profe, yo me confundí desde eh, la solución de la raíz, dos veces la raíz de 4, o sea, no sé, ahí me confundí en la raíz, ahí me volví a confundir. ¿Cuál es la raíz cuarta de 16? La raíz cuarta de 16 es un número, llamémoslo t, que multiplicado por el mismo 4 veces nos da 16. ¿Quién es ese número? Es 2. Puedes verificarlo. Sí, señor, o sea, eso lo Ah, entendí. Ahora y no al sé final por se qué. multiplica con el 2 que teníamos ahí, pues al lado de la raíz, ¿cierto? Exacto. Ah, Por eso da 4. Ah, Es dos veces el resultado de esta raíz. Si el resultado de esta raíz es 2, pues 2 veces es 4. sí, señor, profe, ya entendí, gracias. Profe, entonces si el resultado de esa raíz fuera 3, sería 6. Dos veces. Sería 6, sí, correcto. Ah, sí, ya.
Sí, Sebastián, es decir, pues podríamos decir que es para complicarlo. Bueno, sí, es simplemente un ejercicio que hace la exigencia, primero, de desarrollar o aplicar un ejercicio, un trabajo analítico. Es más analítico el ejercicio, ¿cierto? Básicamente es la componente que te están evaluando en este problema. Porque es que miren que las cuentas operativas que hay que hacer son muy sencillas. Pero, ¿cuál es la capacidad que tiene usted para analizar esta definición y ponerla en práctica? Eso es lo que nos están viendo, lo que nos están pidiendo acá. Entonces, bueno, un número que elevado a la 3 de 4, pues no es entero. Ese número no es entero. Es el número raíz cúbica de 4. Si usted la raíz cúbica de 4 la eleva a la 3, por las propiedades de los exponentes y de los radicales, esto cancela con esto y te queda el 4. Bien, entonces ahí el primer truco, ¿no? Y un número cuya raíz cuadrada sea 9, pues sería 81. Bien, entonces aquí nos va quedando claramente A es la raíz cúbica de 4, este es A, y el B es el 81, ¿sí? Significa que entonces esto nos está dando raíz cúbica de 4, que es el valor de A, y la definición dice raíz cuarta de B. Raíz cuarta de B, o sea, de 81. Bueno, la raíz cuarta de 81 es 3, listo. Ustedes lo comprueban, 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81, listo. Entonces, esto nos estaría dando raíz cúbica de 4 por 3, o lo que es lo mismo, 3 veces la raíz cúbica de 4. Y este sería el resultado de esa operación. Bueno, les escucho las preguntas, muchachos. No se les olvide. Ay, que es que yo estoy buscando un número que elevado a la 3, que elevado a la 3 de 5. Un número que elevado a la 2 de 5. Entonces uno mismo dice, no, no existe. No, no digan eso. Sí existe. Por ejemplo, el número que elevado a la 3 de 5 es la raíz cúbica de 5. Esto da 5. O un número que elevado a la 2 de 5, pues es la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 elevado a la 2, pues da 5. ¿Sí? Lo que pasa es, sí, ya voy, dame 3 segunditos. Lo que pasa es que estos números no son enteros, no son exactos, pero existen y usted tiene que ser capaz de jugar con ellos. Cuéntame. Profe, a mí se me genera una duda en esta partecita, pues en donde vos colocaste o se dio por definido que ese 4 pasaba a ser 4 raíz. No, eso sería que, pues, o sea, primero que nada, ¿cómo se lee? Bueno, a ver, no estoy diciendo, el 4 no se transforma en eso, sino en esa raíz. Es todo el término. Mira, el 4 es idéntico a la raíz cúbica de 4 elevado a la 3. ¿Eso por qué es tan claro? Porque en la operación raíz cúbica y la operación elevar a la 3 son inversas, llamémoslo así. Entonces la una cancela la otra y me queda el mero 4. Profe, y pues, o sea, ¿por qué reemplazarlo y no dejar el 4 por sí solo? Porque recuerda que la condición, y ahí es donde yo hablo de la exigencia analítica, la condición es que este límite inferior en esta operación tiene que ser Elevado una a la 3. potencia de 3. Listo, profe, gracias. Profe, Hola. entonces en un problema así es mejor dejar la raíz como está para no complicarnos con los decimales. No, es que de hecho el rollo con los decimales está en que pues yo la raíz cúbica de 5, si ustedes me preguntan cuánto es, exactamente, yo no sé. Pues si yo tengo que dar una respuesta, yo diría que puede ser del orden de, pues no sé, por ahí de 1.2, pero eso es una muy mala aproximación, porque la raíz cúbica de 5 tiene infinitos decimales, ¿cierto? Entonces imagínate, ¿cómo va a ser uno? Sí hay técnicas numéricas para aproximar esos decimales, pero es innecesario. De hecho, es inconveniente abarcar el problema por ese lado, ¿sí? No lo necesito. Además, usted en el examen de admisión no tiene forma de una calculadora. ¿Listo?
Profe, entonces en una opción de respuesta nunca va a aparecer así con este tipo de respuestas como con decimales. Tendría que ser un ejercicio que sea viable el manejo de esos decimales. Pero para un ejercicio como esto, las opciones de respuesta deben de venir en términos de estos radicales. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando multiplicaste la raíz cúbica de 4 por 3, Elevado a la 3. sí, señor. ¿Por qué quedó? No, no, no. Ah, Por ya, 3. aquí. Ya en el resultado. ¿Por qué quedó así? Sí, señor. Bueno, a ver, este 3 lo que yo hice fue simplemente que lo pasé para acá. Conmuté estos dos términos por puro capricho mío. Lo pudimos haber dejado aquí, no pasa nada. Lo que pasa es que se suele escribir la parte entera adelante y la parte radical atrás. Bien, y queda así porque yo no sé de memoria cuál es la raíz cúbica de 4. Exactamente, con decimales y todos, yo no me la sé. Entonces la dejo indicada. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Listo? Profe, o sea que yo no puedo, por ejemplo, ese 4 por ese 3 multiplicarlo dentro de la raíz, ¿eso estaría mal? Eso estaría mal. Para meter esa raíz hay unas propiedades. Para meter este 3 a la raíz hay unas formas de hacerlo, pero no es irlo metiendo así como así. Para Ok, usted meter este 3 a la raíz, lo tiene que meter elevado a la 3. Entonces ya sería un 27. Si usted mete ese 3 al radical, se transforma en un 27. o también tendría que ser en raíz, ¿verdad? Para poderlo multiplicar. Y eso te va a Dentro. llevar el 27. Ah, ok, vale, gracias, profe. Listo. Muy bien, chicos. Miremos pues este ejercicio que ya, a ver, hoy estamos un poquitico como que, no sé, pensé que nos iba de pronto a rendir un poquitico más. A ver, muchachos, aquí nos están hablando de función, calcular el valor de la función evaluada en estos tres números y con las operaciones que ahí se indican. Entonces, bueno, es muy importante que dialoguemos sobre este ejercicio porque esto fijo, algo como esto o similar a esto cae en el examen. Aquí creo que nos están definiendo una función definida a tramos, función a tramos, así se llama. ¿Cuántos tramos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 tramos. Cada renglón es un tramo. 1, 2, 3, 4 tramos. Bien. ¿Y cómo se interpreta? Desde lo más simple del mundo. Por ejemplo, para todos es muy claro que el número 1,7, ¿cierto? Cambiemos en este caso. Vamos a poner aquí otro. Por ejemplo, el número 2,7, por decir alguna cosa, es un número que está entre 2 y 3. Es decir, el número 2,7 es más grande que 2, pero al mismo tiempo es más pequeño que 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, vamos a tomar este número 2,7, lo vamos a tomar en calidad de X. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería f de X? O sea, f de 2,7. ¿Listo? Entonces, es muy simple. Como yo ya tengo claro que 2,7 es un número que está entre 2 y 3, ¿sí? O sea, esto es verdadero. 2,7 mayor que 2, menor que 3 es verdadero. Pues observemos que estaríamos hablando entonces de que cuando yo sustituyo en esta X de acá, el numerito 2,7, la desigualdad se torna verdadera. Cuando eso ocurre, cuando con un valor X, la desigualdad asociada al tramo se torna verdadera, entonces se me activa la fórmula que está al frente y el X debe de ser sustituido en dicha fórmula. Entonces, en este caso, el 2,7 lo sustituyo en la fórmula 2x menos 2. Entonces, esta X la cambio por el número que estoy sustituyendo, pues que en este caso es el número 2,7.
3.7 menos 2. Chicos, ¿se entiende esta parte? ¿Hay alguna inquietud en esta sustitución? Todo claro, profe. Listo. Y ya ahí entonces operamos y esto pues da 3.4. Yo veo por aquí el chat. Listo. Entonces, de esta forma es que trabaja una función a tramos. Listo. A ver, pongámoslo a prueba. ¿Qué sería f de, por decir alguna cosa, 0.8? Listo, vamos para allá. Entonces noten que si usted pone x igual 0.8 en esta de acá, en la primerita, pues eso es falso. 3 es menor que 0.8, eso es falso. ¿Cierto? Entonces, como se hace falso, no es ahí donde debo de sustituir el Profe, número. ¿Dónde lo debo sustituir? En donde se cumple la desigualdad. Ya voy, ya toda la palabra. Que es en el último tramo. Entonces, como acá, cuando x es 0,8, esto se torna verdadero, entonces sustituimos en esta. Y f de 0,8 sería 4 por 0,8, o sea, 4x, ¿cierto? Esto es 32, esto nos da entonces que 3,2. Cuéntame. profe, pues es que en el chat preguntaron algo, que si no sería más fácil escoger el número entero, pues que, porque ahí ya nos dice que es menor o igual a 2, pues digamos que en el caso del primero, si 3 es igual, pues sí, es menor o igual, si x es menor o igual, o sea, no podríamos utilizar igual ese mismo 3 No, no, a y que ver, no aquí nos... lo que estamos haciendo en esta primera parte es entender cómo está trabajando la función. Aquí lo que estamos haciendo es un análisis preliminar apuntando a comprender esta definición de función, esta forma de definir una función. Aún no hemos empezado a resolver el ejercicio como tal. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Entonces, entendido cómo funciona la función, pues entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué sería f de 1? Entonces ahora me voy para la función y me pregunto en cuál tramo, al sustituir x igual 1, la desigualdad se torna verdadera. Me En pregunto. 13x menos 1. Correcto. Noten que no es en este. Si usted pone el 1 acá, 1, ¿aquí qué dice? A ver, veamos, aquí dice que 0 es menor o igual a 1. Listo, esto es verdadero, eso está bien. Pero al mismo tiempo dice que 1 tiene que ser menor que 1. Y la afirmación 1 menor que 1 es falsa. Y como esto es una conjunción, entonces una afirmación sería verdadera, pero la otra sería falsa. Y recuerden que con la y, ¿cierto? Verdadero y falso da falso. Bien, entonces por eso no es en este tramo, es en este. Porque aquí ahora se dice que 1 es menor o igual que 1. Eso sí es verdadero. Y el 1 es menor que 2. Pues como aquí se nos está tornando verdadero, sustituimos en esta formulita. Bien, entonces sería 3 por 1 menos 1. Y esto nos da 2. Miren que es muy simple. Es más la parte analítica y comprensión de la función que las cuentas operativas. Las cuentas operativas son muy sencillas. ¿Listo? Entonces ya tengo claro cuánto da este número. Chuleado. ¿Listo? ¿Cuánto nos da f de 2? ¿En cuál tramo lo sustituyo? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Segundo, muy bien. ¿Por qué segundo? Porque si usted hace x igual 2, le queda que 2 es menor o igual a 2, verdadero, y que 2 es menor que 3, también verdadero. Entonces, nos vamos por acá. Esto, f de 2 sería 2 por 2, que es el x que estoy evaluando. Miren que este 2 es este mismo 2, ¿sí? Menos 2. Y pues esto me estaría dando 2. ¿Bien? Y por último, f de 3, ¿cuánto nos da? Ese es donde lo evaluamos. Primero, segundo, tercer tramo. En x menos 3. Correcto, primer tramo, ¿cierto? Se le llaman tramos, pues, al renglón donde está ubicado, ¿cierto? Primer renglón, segundo renglón, tercero, cuarto, etc. Y pues entonces esto sería 3 menos 3, lo que nos da 0. Y listo, pues hacer ya la cuenta. F de 1
más f de 2 menos f de 3, pues ya realmente es algo muy, pero muy sencillo. 4. Y eso nos da 4. Muy bien. Muy importante, muchachos, que comprendan estas definiciones, que se familiaricen con esta simbología. Bien. Yo estoy absolutamente... Y mire, uno se tira un ejercicio de estos, es por la falta de familiarización con este concepto, no porque las cuentas sean difíciles. Bien. Bueno. Profe, me perdí a lo último, o sea, quedé loca, no sé, no entendí. ¿En cuál parte? O sea, no entiendo por qué f de 3 da 0, o sea, eso da 4, no entiendo por qué eso da 4. Bueno, f de 3 da 0 porque si usted cambia la x por 3 en el primer tramo, esto te queda verdadero. Significa eso que el x igual 3 lo tienes que sustituir acá. Y 3 menos 3, pues es 0. Bien. Y pues esto da 4, pues porque f de 1 es 2, ¿cierto? Más f de 2 nos dio 2, menos, y f de 3 pues nos dio 0. 2 más 2 menos 0, 4. Ah, ok, profe, ya, gracias. Bueno, chicos, vamos a hacer para que lo dejemos al menos socializado. ¿Listo? Bueno, aquí nos están entregando una nueva operación triángulo o delta, como la quieran llamar. Solo que nos están dando la tabulación de la operación. ¿Sí? ¿Cómo se lee la tabla? La tabla se lee así. Por ejemplo, 1, triángulo, 2, según la tabla, el resultado de esa operación es 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto nos da 2 triángulo 1? Por ejemplo, aquí acabamos de hacer 1 triángulo 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 2 triángulo 1? Entonces sería 2 triángulo 1. 3. Nos da 3. Ah, interesante asunto, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo que 1 triángulo 2 no da lo mismo que 2 triángulo 1. O sea, esta operación triángulo no es conmutativa, ¿sí? Y bueno, así es como trabaja la tablita. Bien. Entonces, ¿qué es la cuenta que tenemos que hacer? Ah, bueno, y aquí nos aclaran que por 3 al cuadrado tenemos que entender 3 triángulo 3. No es 3 por 3, sino que este cuadrado esta potencia a la 2 está en el contexto de la operación triángulo. ¿Sí? Entonces sería 3 triángulo 3. O sea, según esto, ¿qué sería 3 a la 4? Sería 3, triángulo 3, triángulo 3, triángulo 3, ¿no? Sería como algo así. Bien. Entonces, chicos, con esto claro, ¿cuál es la cuenta que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la cuenta 0, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos de adentro hacia afuera. Empecemos con los paréntesis internos. Vamos a resolver primero esta partecita. ¿Cuánto nos da 0, triángulo 1? 2. Pero 2. 2, perfecto. Nos da 2. Entonces, esto es un 2 que hay que operar con este otro 2 a través de la operación triángulo, ¿cierto? Y a su vez, esta cuenta, el resultado que dé 2 triángulo 2, hay que operarlo triángulo 3, para ya al final elevar al cuadrado. Pero ya hemos avanzado, ¿cierto? Ya hemos descubierto a qué es igual 0 triángulo 2 y hemos sustituido su resultado. ¿Listo? Ahora, 2 Eso triángulo sería 2. 1. 1, perfecto. Nos da 1. Entonces nos queda 1 triángulo 3. Ojo pues que este 1 es el resultado de 2 triángulo 2. ¿Listo? Y ahora hacemos 1 triángulo 3, que nos da 2.
y ya solo queda elevar al cuadrado. Entonces aquí es donde uno, si no está concentrado, dice que esto da 4 y pues hizo todo bueno de ahí para atrás y aquí al final se equivocó, porque es que 2 al cuadrado en este Da 1. contexto no es 4. Sí, da 2 1. al cuadrado en este contexto es 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque es que 2 al Está chévere. cuadrado es 2, triángulo 2 y nos da 1. Y con eso hemos concluido el ejercicio. Vamos a mirar por aquí las preguntas que hay en el chat, las resolvemos. El Y problema es cómo leer ese ejercicio, ¿no? Si uno no sabe la regla, queda perdido. sí, no, y digamos que hay ejercicios que serían muy maliciosos. Este ejercicio se podría plantear, pues si me lo preguntas, yo no estaría de acuerdo, ¿cierto? Pero se puede plantear con una trampa y es no dar esta nota. Uy, no va a decir graves. Sí, pero se puede hacer. Y nota que 4 no está como opción de respuesta. Entonces, cuando usted llega aquí y dice, 4, no lo ve por ningún lado. Entonces, eso ya te obliga realmente a entender o a considerar la posibilidad de que es que la potencia, cuando uno potencia un término, en el contexto de toda la vida, es iterar la multiplicación tantas veces dice el exponente, ¿cierto? 3 por 3. Pero como en este contexto no estamos hablando de multiplicación, sino de operación triángulo, entonces sí tendría uno que deducir en algún momento, pues que es que ese 3 a la 2 es 3 triángulo 3. Como te digo, yo no estaría muy de acuerdo con poner ese tipo de cáscaras, pues me parecen innecesarias, pero podría pasar. Eso podría pasar. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Por qué 0, triángulo 1 dio 2? Vamos a mirar 0, triángulo 1. Entonces ya aplico. 0, triángulo 1 y pues veo que me da 2. Profe, yo entendí cómo hicimos todo el procedimiento, pero al final me perdí pues cuando quedó 2, pues a la 2, no entiendo, perdón. Sí. Yo sé que 2 a la 2 es un impulso decir 4, ¿cierto? Pero recuerda, en este ejercicio, potenciar a la 2 es aplicar la operación triángulo con el mismo número que está en la base 2 veces. Entonces, ¿qué sería 2 a la 2? Es 2 triángulo 2. No es 2 por 2, es 2 triángulo 2. En el contexto de la operación que Ah, estamos ok, porque ahí manipulando. en el enunciado nos di, sí, profe, listo, muchas gracias. Muy bien, chicos. Un gusto pues haberlo acompañado el día de hoy. Espero que les haya sido útil la tutoría. En la próxima tutoría vamos a trabajar entonces progresiones. Bien, Profe, progresiones. Hola. la próxima clase de progresiones. Sí, De porque esta pronto va a haber semana algún es momento, funciones y progresiones. ok, de pronto va a haber algún momento como la clase, pues como la semana pasada, en que lo que hicimos fue como retomar todos los temas y hacer muchísimos ejercicios. Pues es que las clases que son, o sea, estas son súper importantes porque se aclaran como todos los temas, ¿cierto? Sin embargo, en las que podemos abarcar como muchísimos ejemplos, yo siento que son como demasiado productivas. No sé si de Sí, pronto lo está que pasa dentro es del que cronograma o... todo depende, chicos, de el ritmo particular de cada tutoría. Noten que No, hay tutorías en donde pues no sé cuál sea la razón o la explicación, pero que fluye más los ejercicios y otras en donde de pronto empiezan a aparecer las dudas y las cascaritas y pues obviamente estos espacios son para resolverlas. Yo para hoy tenía propuesto este otro, este otro, este otro y de pronto tocar algo de progresiones, Profe, pero ¿los puedes dejar un momentico? hágale, Pues les tomo foto. hágale. pero igualmente pues, eso queda en la grabación, entonces de pronto podríamos, sí, Listo. empezar desde ahí. Profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho Excelente clase. gusto. Con Buenas mucho noches. gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Es lo mismo. Feliz noche. Profe, progresiones y sucesiones es lo mismo. Sí, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. con gusto. Hasta luego. ¿Y el otro?
Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Otro. ¿Cuánto escogió?